Me llamo Angélica Winiewska, tengo 72 años. Fui costurera durante casi medio siglo, viuda desde los 50 años. Pero, ¿qué más he sido en la vida? Era madre, única madre, y aún así, escuché de boca de mi nuera: ¿por qué está esa vieja sanguijuela aquí? No tenemos sitio. ¿Has oído algo así alguna vez? ¿La persona a la que trataste como a una hija? A veces, me pregunto si realmente merece la pena dar todo de ti a tu familia. Pasamos toda la vida cosiendo amor y respeto, puntada a puntada, solo para ser tirada como tela vieja. ¿Acaso todas las madres acaban siendo una molestia cuando ya no pueden ofrecer nada? Si alguna vez te has sentido olvidado por quienes más te ayudaron, o si cualquier silencio te ha dolido más que una bofetada, quédate conmigo hasta el final. Te contaré cómo una casa que construí con mis propias manos se convirtió en el escenario de una traición que ni siquiera imaginaba en las peores pesadillas, pero también os mostraré cómo el tiempo, la fe y la dignidad siguen sabiendo hacer justicia incluso cuando a nadie más parece importarle, porque hoy ya no lloro, simplemente dejo que el tiempo responda por mí. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día que llegué a mi casa de playa en Eva, con un pastel aún caliente y un tarro de pepinos en vinagre en las manos, no tenía ni idea de que me recibirían como un intruso. No vi a mi hijo, no escuché un bienvenido, ni siquiera una mirada de reconocimiento, pero oí una frase, dijo en voz alta, en mi cara, en medio de la terraza de la casa que construí solo: ¿por qué está esa vieja sanguijuela aquí? No tenemos sitio. Eso no era solo una falta. Era el sonido de una puerta cerrándose dentro de mí, y en ese momento, aunque guardaba silencio, sabía, algo muy mal llevaba ocurriendo más tiempo del que imaginaba. Si mi arrebato te ha tocado de alguna manera, si este dolor también ha vivido en tu pecho o si conoces a alguien que ha sido expulsado de su propia historia, deja tu me gusta y suscríbete aquí. No es solo un botón, es como coger la mano de una anciana que va a decirte algo que aún duele. Quédate conmigo, porque cuando me lo arrebataron todo, hice algo que nadie esperaba. Ese día me había despertado temprano, el cielo estaba despejado, los cerezos en flor de camino a Eva parecían sonreírme. Preparé el makowek como me enseñó mi madre. Puse los pepinos en escabeche en una cesta de tela y los até con cuidado. Recuerdo hasta hoy la cinta roja que elegí era para recibir a mi hijo y a su familia con cariño, para mostrar que, a pesar de la distancia, mi corazón seguía abierto. Pero algo empezó a molestarme en cuanto doblé la última curva del camino de tierra. La verja de la casa estaba entreabierta, y no era el ruido del mar lo que oía, eran voces, risas fuertes, música que nunca escucharía por elección propia. Aparqué el coche despacio, 3 coches en la entrada, uno con matrícula de Pozna, el otro de Varsovia, ninguno era de Víctor. Sentí un nudo en el pecho, pero seguí adelante. Quizá fue alguna sorpresa, pensé, quizás. Pasé por el jardín y casi tropiezo con una pelota. Había toallas mojadas colgadas en la enredadera, una barbacoa portátil en el porche, latas de cerveza encima de mi vieja mesa de madera. Su corazón latía con fuerza, pero fue entonces cuando subí los 3 escalones del balcón y vi que todo ha cambiado. Justina estaba boca arriba, riendo, llevando el delantal que mi madre bordó en 1973, el mismo que solo llevaba en días especiales. Se giró, me miró de arriba a abajo, frunció el ceño como si fuera un desconocido y dijo con la boca llena de desprecio y la voz más aguda de lo que recordaba: ¿por qué está esa vieja sanguijuela aquí? No tenemos sitio. Me llevó 2 segundos entender que era yo, 2 segundos que parecieron años. No dijo la señora, ni mi suegra, ni siquiera Angélica. Dijo eso. He dicho viejo, dijo sanguijuela. Me quedé allí, sosteniendo la tarta. El olor de la amapola mezclado con la carne en la parrilla me revolvió el estómago. No lloré, ni siquiera contesté,
Solo la miré. Vi como una madre ve una puerta que se cierra en pleno invierno polaco. Detrás de ella, 3 personas que no conocía entraban y salían de la habitación con botellas en la mano. Una mujer mayor me miró con desprecio. Una chica saltó al sofá de lino que cosí yo misma. No hay señales de Víctor. Ninguno. Entré despacio, como si no quisiera alterar el polvo de mi propia historia. En la cocina, mis platos estaban mezclados con plástico. En el suelo, un zapato lanzado. El pasillo olía a perfume barato. En mi habitación, cambio de manta, mi colcha de ganchillo doblada en una esquina. Las fotos en la estantería habían desaparecido. Era como si nunca hubiera existido allí. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaban de visita, estaban vivos, viviente, ocupando. Como si hubiera muerto sin dejar un cuerpo. Me paré en la puerta y apoyé la mano en la pared, no para apoyarme, para sentir si todo seguía siendo real. Y te pregunto ahora, con todo el dolor que aún guardo en el pecho, ¿alguna vez han intentado borrarte de un lugar que era tuyo? ¿Alguna vez te han mirado como si lo que construiste con amor fuera basura? Si esta pregunta te ha tocado, si has experimentado algo similar o conoces a alguien que haya sentido este tipo de dolor, comenta abajo. Él escribe creo, o lo he vivido, o simplemente qué fortaleza, porque cuando nos juntamos, el dolor no pesa tanto. En ese momento, solo quería encontrar a Víctor, saber qué pensaba de todo eso, pero no lo estaba, y qué descubriría más tarde. Me haría aún más callado, y mucho más decidido. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba ver hasta dónde llegaba la audacia de esa mujer, y lo que ella había hecho con mi vida. Entré despacio, con el alma encogida, como si fuera una extraña en la casa que construí con los dedos heridos de tanto coser para otros. Con cada paso, un silencio más pesado me envolvía, no el silencio de casa, sino ese ruido amortiguado de alguien siendo empujado fuera sin ser tocado. En el pasillo, lanzaron una mochila escolar. En el baño, un secador de pelo desconocido, cepillo de dientes azul, pintalabios en el lavabo. Pasé por el salón y encontré a una mujer que nunca había visto sentada en mi sofá, con los pies sobre la mesa de madera que me llevó meses pagar a plazos. Me miró como si fuera una señora de la limpieza que llega sin avisar. Es ella, murmuró, la anciana que se interpone. Dolió más que cualquier otra cosa que haya oído. En la habitación, una niña debía de tener unos 7 años saltó sobre mi cama, riendo, con los zapatos sucios, arrugando mi colcha hecha a mano. Baja. Esto es una cama llena de gente, dije, intentando contener la voz. La respuesta vino desde la puerta. ¿Qué gente? Esa casa es nuestra ahora. Era Verónica, cuñada de Justina, hija de esa señora amarga, quien no paraba de comentar que lo viejo no sirve de nada. Entró con una bolsa llena de ropa y dijo, si no tienes donde dormir, hay un hotel barato cerca de la autopista. No respondí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que mi propio cuerpo quería despertarme de esa pesadilla. Fui a la cocina. Mi tetera de porcelana azul había desaparecido. En su lugar, un tarro de plástico. Los platos que heredé de mi madre, todos guardados con cariño durante años, fueron reemplazados por utensilios de plástico de colores. La nevera abierta, llena de cosas que no eran mías, carnes congeladas, zumos artificiales y no hay rastro de mi tarro de mermelada. La mesa del balcón estaba cubierta con un horrible mantel de plástico barato con un estampado de girasoles desvaídos. Y fuera, Justina reía con 2 mujeres. Bebían vino como si estuvieran en un resort. Ninguno me miró. Intenté llamar a Víctor. 1, 2, 3. Nada. Envié un mensaje. Estoy aquí. Tenemos que hablar. 20 minutos después, sonó el móvil, pero era una notificación automática del banco, no de él, y allí, en ese lugar que construí con tanto sacrificio, me di cuenta de que no solo ocupaban el espacio físico, me estaban borrando, me reemplaza, enterrándome vivo. Con cada detalle intercambiado,
cada objeto mío guardado, cada mirada que evitaban. Sentí que intentaban convencerme de que ya no existía en esa casa, como si fuera un error antiguo que alguien decidió corregir. Me senté al borde del porche, con la tarta en el regazo. Nadie se lo comió, nadie comentó ni siquiera el olor. Y fue en ese momento cuando entendí, no fue descuido, era un proyecto. Justina no me trataba como a una visitante no deseada por casualidad, actuaba como una dueña, como una heredera viva de algo que ni siquiera sabía que me estaban quitando. Y Víctor, ¿dónde estaba mi hijo? El niño que llevaba a espaldas cuando tenía fiebre a los 6 años, al que enseñé a montar en bici en verano en Eva, el mismo que me dijo: mamá, esta casa será tuya para siempre. Lo sabía todo, o lo hará. Izquierda, me quedé allí durante horas, sin saber si irme o quedarme. Pero una cosa dentro de mí empezó a cambiar. No era odio, era algo más frío, más firme. Era la sensación de que me estaban poniendo a prueba, y que necesitaba mostrar, con silencio y claridad, quién seguía siendo el verdadero dueño de esa casa. Pero, ¿cómo puedo enfrentarme a tanta audacia sin perderme? ¿Qué podía hacer una anciana contra semejante deslealtad? Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, de una manera que nunca esperaron. Mientras yo estaba sentado allí, con ese pastel frío en el regazo y la mirada fija en algún rincón del jardín, Justina se reía al otro lado del porche. Su madre comentó algo sobre reformar la cocina y uno de los visitantes dijo que la ubicación de la casa era estupenda para alquilar en verano. Ninguna de esas voces era de mi familia. Ninguna de esas manos ayudaba ni siquiera a levantar un muro en esta casa, y sin embargo, estaban allí, hablando de mudarse, alquilar. Como si lo que construí se hubiera convertido en botín incluso antes de morir. Cerré los ojos un momento y sexta otra escena. Yo, 29 años, cosiendo uniformes escolares hasta el amanecer, con la tenue luz de la cocina y los ojos ardiendo de fatiga. No tenía ningún lujo, solo fe. Cada céntimo que sobraba, lo guardaba en un sobre azul dentro de la Biblia de mi marido. Murió demasiado pronto. Víctor era solo un niño, y lo único que me quedaba era trabajo y silencio. Cuando finalmente conseguí comprar esa tierra en Eva, muchos se rieron de mí. Dijeron: ¿por qué una anciana necesita una casa de playa? Dije que debía dejar algo para mi hijo, para que tuviera un lugar donde descansar, donde llevar a sus hijos. Pero la que descansaba ahora era Justina, en mi terraza, con los pies sobre la mesa que yo mismo había lijado durante 2 inviernos. Recuerdo bien cuando la fontanería tenía un problema. Ya tenía más de 50 años. Levanté pesas, cargué bolsas de cemento, pinté la pared del salón con las manos hinchadas. Cada mueble allí, cada foto en la pared, cada cerámica en el baño, todo lo compró con el sudor de años de soledad. Y Víctor me ayudó. Los domingos, cuando era adolescente, mezclaba la pintura, traía agua, me hacía reír con sus historias del colegio. Él fue quien eligió las baldosas de la cocina. Dijo que ese azul claro parecía un cielo de verano, y quería complacer. Siempre quise hacerlo. Nunca me quejé. Cuando se casó con Justina, me esforcé por caerle bien. Hice un vestido de novia como regalo, aunque me dolían las manos. Le di dinero al partido, les di la casa para que pasaran su luna de miel, incluso se lo di a mi habitación. Aquella vez se quedó embarazada y dijo que no quería subir escaleras, y hoy, solo ella, me llama sanguijuela. Sentí un escozor en la espalda solo de recordar la vez que dormí en el suelo para que él tuviera una cama. Cuando faltaba carne, fingía que no me gustaba. Cuando faltaba medicina, preparaba té de piel de manzana. ¿Y ahora qué? Esas personas me veían como una molestia, como una sombra no deseada. Era como si mi vida hubiera sido borrada con un paño sucio. Pero allí, sentado en ese taburete, con el olor a humo en el aire y el sonido de risas que no me pertenecía, empecé a recordarlo todo con más claridad.
como si mi memoria hubiera vuelto para protegerme, porque lo que iba a descubrir más tarde iba a demostrarme que no todo era solo negligencia, era plano, fue un golpe de estado, y necesitaba entender quién más estaba implicado en esto, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, me desperté temprano, aún con la terca esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. Quizá Justina estaba estresada, quizá alguien había exagerado. Me puse mi abrigo de lana gris, el mismo que llevé en el bautizo de mi nieto, y volví a casa de Eva. Llegué despacio, como si respetara mi propio dolor. La puerta estaba abierta, silencio, las voces alegres del día anterior habían desaparecido. Entré por un lado, di la vuelta al jardín, y fue allí, en el garaje, donde sexta las bolsas negras, bolsas de basura, 7, quizá 8, uno de ellos abierto, mis vestidos doblados apresuradamente, la ropa fría mezclada con manteles, uno de mis chales de lana, un regalo de boda, tirado sobre un zapato viejo. Me acerqué. Olía a moho, a desprecio, a final de la línea. Apoyé los dedos temblorosos contra la tela. Era mío, todo lo que había era mío, pero me expulsaban con el mismo cuidado que uno tiene con la basura. Verónica apareció en la puerta, con una sonrisa seca. Dijo: ¿puedes llevarte estas cosas hoy? La tía de Justina ha llegado, y vamos a necesitar la habitación. Me quedé sin palabras. La garganta se cerró. Continuó, como si hablara con cualquier inquilino: ya no hay sitio para ti aquí. No hubo escándalo, ni lágrimas, solo un silencio tan pesado que parecía que el mundo se había detenido dentro de mí. Cogí una de las bolsas. Abrir. Estaban mis álbumes, fotos mías con el pequeño Víctor, nuestro primer viaje al mar, mi vestido de novia, amarillento por el tiempo. Todo se quedó pegado allí, sin piedad. Uno de los álbumes tenía una dedicatoria, por mamá, la mujer más fuerte que conozco. Seguí mirando eso, como si pudiera encontrar al chico que me escribió eso. Pero ya no estaba allí, no sabía dónde se había estado escondiendo. Subí los escalones del balcón. Justina salió, esta vez con una copa de vino blanco en la mano. Me miró y dijo: Verónica te lo explicó, ¿verdad? Puedes llevarte tus cosas, pero si lo necesitas, te ayudamos a enviarlo a Toru. Solo respondí con la mirada, porque hay cosas que no decimos con la boca. Bajé despacio, el cielo había cambiado, las nubes eran más pesadas, el viento venía del mar. Me senté en el banco del parque unos minutos, miré esa casa, ese balcón, esas paredes, y lo entendí: ya no era bienvenido allí. No querían que me quedara, querían que desapareciera, que moriría en silencio, que no dejé marca. Y fue allí, sosteniendo una bolsa negra con mis recuerdos dentro, cuando una parte de mí se rompió, pero nació otro, una parte fría, silencioso, y mucho más fuerte de lo que podrían haber imaginado, porque si hay algo que he aprendido en esta vida, simplemente, cuando te empujan al final, puedes elegir caer o levantarte de otra manera, y elegí levantarme, a mi manera, en mi época, sin gritar, sin dar portazos, pero con la fuerza de alguien que lo ha perdido todo y ya no tiene nada que temer. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia sin ocultar el dolor. Así que si me escuchas al otro lado, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad, es solo para saber que hay alguien escuchando, porque todavía hay mucho que necesito contar, incluido lo que encontré escondido en esa casa. Días después, lo cambió todo, lo entenderás. Después de ese día en el garaje, no salí del apartamento durante 2 días. Solo el sonido de la tetera hirviendo me recordó que el tiempo seguía avanzando, pero dentro de mí, todo se había detenido. Me senté a la mesa, leyendo y releyendo las viejas notas de Víctor, las tarjetas de cumpleaños, intentando encontrar alguna señal de que todo era solo un malentendido, pero no lo era. Algo en el fondo me decía que había algo oculto, y necesitaba confirmarlo. Al tercer día, me puse el abrigo,
cogí mi botiquín y volví a casa. Llegué temprano por la mañana, antes del traslado. Le dije a Verónica, que abrió la puerta aún en pijama, que había olvidado mi receta para la presión. Necesito recogerlo de mi habitación. Es algo rápido. Puso cara de alguien que no quería, pero la dejó. Muy rápido. Dijo, ya dándole la espalda. Entro. Fui directo. Mi cuerpo sabía el camino al tocador. Detrás, en una grieta entre la pared y el falso fondo del mueble, tenía un antiguo escondite. Nadie lo sabía, ni siquiera Víctor. Allí guardé los documentos de la casa, mi certificado, algunas cartas de mi marido y el recibo de la compra del terreno. Me moví con cuidado. Y fue allí, entre mis recuerdos, donde encontré los papeles. 3 hojas grapadas, sello rojo. Leí despacio. Primera página. Informe médico Angélica Wieniewska. Diagnóstico: demencia senil progresiva. Temblaba, mis ojos se negaban a aceptarlo, pero seguí adelante. Segunda página, una autorización para transferir la escritura de la vivienda a nombre de Víctor Wieniewski, como tutor legal, en vista de la incapacidad del propietario. Al final, la firma de un médico de Gdynia. Un nombre que nunca había oído. La tercera página, era una nota, manuscrito, con la letra apresurada de Justina. Valor estimado de la vivienda, 1.20.0Z. Hemos pagado la financiación y queda más para la renovación del apartamento de Pozna. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, como si alguien hubiera tirado un cubo de agua sobre todo en lo que creía. No solo querían la casa, me estaban matando en papel, borrándome como ciudadano, como mujer, como madre. Me senté en la cama. Miré el tocador. Recordaba cuántas veces Víctor se miraba en ese espejo antes de ir al colegio, cuántas veces guardé secretos allí, y ahora, el más grande de todos estaba escondido entre las paredes. Me quedé allí, con los papeles en la mano, intentando entender cuándo empezó todo, cuando dejó mi hijo de verme como madre, y empezaron a verme como un obstáculo, porque una cosa ahora tenía claro con certeza: no fue un descuido, era plano, hacía frío, fue premeditado. Esperaban el momento adecuado para quitarme todo con firma, sello y mentira, y lo peor, es solo que todavía no sabía quién más estaba involucrado. ¿Sabía el médico que estaba firmando una estafa? ¿Víctor falsificó todo? ¿O alguien le convenció? Pero la respuesta más difícil era esta: me vendería por 1.20.0Z, y aún así dormirías tranquilo. Necesitaba averiguarlo, porque mi historia aún no había terminado, acababa de empezar. Días después, su coche apareció en el garaje. Reconocí el sonido del motor antes incluso de ver las luces. El corazón me latía con fuerza como si fuera a salir por la boca. Víctor, finalmente, había pasado noches despierto preguntándome qué diría, practicando palabras, intentando no temblar. Salió del coche como siempre, tranquilo, como si no pasara nada. Hola, mamá, dijo, con ese tono que usaba cuando llegaba tarde del colegio. Pero ahora no era el colegio, era traición. No respondí, simplemente me levanté y fui al armario del salón. Me llevé los papeles, las puse sobre la mesa, una a una, como cartas de un juego sucio que nunca quise jugar. Miraba, le costó un tiempo entenderlo, luego lo leyó. Silencio, mamo. Esto no es lo que estás pensando. Entonces explícamelo, Víctor. Justina, solo quería facilitarle las cosas. Apenas usas la casa, y nosotros, con los chicos, ya sabes, necesita espacio. Seguí buscando, no podía mirarme a mí. ¿Y este diagnóstico falso? Pregunté. Eso fue una exageración. Ni siquiera sabía que lo había conseguido, solo era una forma de acelerar el proceso. Respiré hondo. Me declaraste incapaz. Me mató en papel para tener lo que es mío. ¿Con qué derecho? Se pasó la mano por la cara. Suspiró. Mamo, es solo una casa. Para ti, quizá, para mí, es toda mi vida. Pero mamá,
Ni siquiera sabes cómo usar todo este espacio. Vive sola en Toro. Esto se puede usar mejor. Esa frase cortó más que cualquier cuchillo. Mejor usado. Como si fuera un mueble viejo que ocupa demasiado espacio. Como si todo lo que construía fuera solo un trozo de hormigón esperando una nueva función. ¿De verdad estás de su lado?, pregunté, y él respondió con el silencio más cruel que una madre puede oír. Fue allí, en ese momento, donde entendí ya no tenía hijos. Había un hombre adulto que me veía como un obstáculo, no como un origen. Sentí que se abría un agujero en el pecho. No lloré, no grité. Simplemente me levanté, me puse la bufanda en los hombros y dije, tú y Justina habéis hecho un plan, pero olvidaron que la memoria no se borra con un sello. Salí de la habitación y le dejé allí. ¿Qué echaría un buen vistazo a esos papeles? Que vio el tamaño de la tierra en la que había puesto su nombre, porque ahora, mi dolor no era solo por mí, era por lo que dejó de ser. Y si has llegado hasta aquí conmigo, no sueltes mi mano ahora, porque lo que viene después de eso es la parte que lo cambia todo. Lo que hice con estos papeles, y a quien busqué, te mostrará que incluso el silencio de una anciana tiene fuerza cuando se hace de verdad. Pero antes de actuar, aún no había averiguado quién había sellado esta mentira, y el nombre que apareció después me hizo temblar. Regresé a Toru con los documentos doblados en mi bolsa y un silencio cortante acompañándome en el asiento del tren. El paisaje pasaba junto a la ventana, pero mi cabeza solo podía ver la firma de mi hijo y ese sello manchado. Cuando llegué al apartamento, no encendí la luz. Me senté en el sillón y me quedé allí, con las manos en el regazo, mirando a la nada. Pensé en todo lo que ya había perdido. Pensé en el pequeño Víctor, con las rodillas raspadas, corriendo por la habitación. Pensé en el hombre en el que se había convertido, y pensé en mí mismo, en lo que quedaba de mí después de todo eso. Pero esa noche, no lloré, por primera vez, no lloré. Algo dentro de mí se endureció, no como piedra, pero como el acero. Al día siguiente, fui al banco, cogí mi bolsa de tela, entré tranquilamente, como una mujer que va a resolver un problema común. El gerente, el señor Darius, me conocía desde hacía años. Ya había visto mis manos heridas por tanto coser. Ya me había ayudado a organizar el pago de la casa de Eva cuando aún enviaba dinero en sobres. ¿Puedo ayudarle en algo, señora Angélica?, preguntó. Sí, puedes, pero necesito una descripción. Nos sentamos en una habitación pequeña, enseñé los periódicos. Lo leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista despacio. Esto es serio, lo sé, y sé que aún no ha terminado. Por eso he venido aquí. Accedió a mis datos. Tienes una buena reserva intacta. A estas cuentas Justina no tiene acceso. Asentí. Por suerte. ¿Estás pensando en actuar? No voy a gritar, Darius. Pero yo tampoco me quedaré callado. Fue entonces cuando me dio un nombre. Tomás Lewandowski, Bydgoszcz, abogado especializado en fraudes dentro de la familia, ético, discreto, nombrado. Agradeció. Volví a casa. Cogí una copia de todos los papeles. Los separé por fecha y hice un expediente. Imprimí fotos de la casa, de la verja, del porche, de los muebles, de cada habitación que me habían quitado. Grabé los mensajes de texto. Imprimí el recibo de la compra del terreno en 1986. Lo reuní todo en una carpeta negra, y esa noche dormí con la ventana abierta. No había sentido el viento en semanas. El mismo viento que venía del norte, trayendo el olor del mar y la dignidad que volvía a soplar dentro de mí, porque cuando dejamos de esperar justicia de los demás, empezamos a hacer la nuestra. Miré al techo y pensé, no voy a devolver la misma cosa, pero voy a recordarles a cada uno quién soy, y hay algo que he aprendido con los años. Una madre puede guardar silencio durante décadas, pero cuando decide levantarse, el mundo lo siente. A veces, cargamos tanto en silencio durante tanto tiempo, que cuando por fin reaccionamos, parece un pecado, pero no lo es supervivencia. Si alguna vez has sentido esto,
comenta aquí, es verdad o te entiendo, porque nadie merece ser derribado por quienes más ayudaron a construir. ¿Y sabes quién fue la primera persona a la que Tomás me pidió que investigara? El doctor de Gdynia. Y lo que descubrimos sobre él me hizo entender que esta historia iba mucho, mucho más allá de una casa. Fui a Bydgoszcz con el maletín negro en el regazo, como si llevara un ataúd de recuerdos. El despacho del doctor Tomás Lewandowski estaba en un edificio antiguo, cerca de la plaza central, lleno de escaleras de madera y el olor a libros guardados. Era un lugar de silencio serio. Cuando entré, me recibió de pie, con un apretón de manos firme y una mirada que no me trataba como a una pobre. Me ofreció té, que acepté con un hilo de voz. Puedes llamarme Angélica, dije. Sonrió y respondió, pensaban que eras frágil. Se equivocaron. Fue la primera vez en semanas que sentí un aliento de justicia entrando en mi pecho. Abrí la carpeta y empecé a mostrarlo todo. La escritura original de la casa de Eva, con mi nombre en letras firmes. El recibo de la compra del terreno, conservado con impecable plegado. El informe médico falso. La firma del clínico de Gdynia, que Tomás dijo es un nombre que ha aparecido en otras denuncias similares. Los mensajes de Justina, los que nunca imaginó que alguien vería, riendo en las redes sociales. Por fin la casa es nuestra. Misión cumplida. Lo mostré todo, línea por línea, con la dignidad de alguien que no necesitaba inventar nada, solo mostrar la verdad. Él guardó silencio, tomando notas. Cuando terminó, cruzó las manos y dijo, vamos a presentar una demanda por tergiversación y abuso contra los ancianos, además de desalojo inmediato por invasión y denuncia al Ministerio de Sanidad. Todo a la vez. Asentí. No quiero venganza, doctor. Quiero justicia. Quiero que entiendan que meterse con lo que nos pertenece tiene un precio. Él aceptó, y añadió, y es un precio que no están dispuestos a pagar. Se llevó una copia de todo, fotografió los documentos, dijo que llevaría al tribunal de distrito de Eva ante el tribunal. Programábamos una audiencia. Y que, como ocurre con una mujer mayor en una situación de riesgo patrimonial, el proceso tendría prioridad. Me senté allí, escuchándolo todo como si fuera un cuento corto, pero era real, mi relato corto, mi cambio, y yo dije, quiero pagar en efectivo. Me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Sí, el dinero ahorrado con sacrificios merece ser usado en una causa justa. Sonrió de nuevo, y esa tarde, por primera vez, salí de un lugar con hombros ligeros. Caminé por la calle, compré un caramelo de amapola en la panadería de la esquina. Volví a Toru viendo los árboles a través de la ventana como si fueran testigos de mi reconquista, porque ahora tenía un plan, tenía un abogado, tenía pruebas, y me recuperé a mí misma. ¿Y sabes qué? Cuando una mujer se reúne consigo misma, nada puede detenerlo. Pero aún faltaba una pieza, y tenía un nombre, ese médico de Gdynia. Lo que descubrimos sobre ella, me heló la sangre, y demostró que esta historia iba mucho más allá de mí, mucho más. Regresé a Eva al comienzo de una tarde gris, una de esas en las que el cielo parece contener la respiración con nosotros. Estaba en el asiento trasero del coche, junto al doctor Tomás. Delante, el alguacil y un policía local, uniformados, con expresión neutral y pasos firmes. En mi bolso, la copia de la orden firmada, la recepción de la escritura y la dignidad que recuperé centímetro a centímetro. Cuando giramos la esquina de mi calle, la puerta estaba abierta, como siempre, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Justina estaba sentada en el porche, con su madre a su lado. Ambos rieron mientras bebían café. La taza en sus manos. Era mi favorito, azul claro, con bordes dorados, un regalo de mi compañera en Cracovia en mi 60º cumpleaños. Al verme salir del coche, Justina se quedó paralizada. La taza se le resbaló de la mano, cayó al suelo y se rompió. El café goteaba entre las baldosas de la terraza como si fuera pintura, revelando la suciedad oculta. El agente se acercó, abrió el maletín,
Señora Justina Wieniewska, vaciló. Sí, esta es una orden judicial para desahucio inmediato, firmado y registrado por el Tribunal de Distrito de Eva. ¿Desahuciar? Esto es un abuso. Esta casa pertenece a la familia. Ella empezó a levantarse, pero el policía se acercó con calma, extendiendo la mano. Por favor, permanezcan sentados. Serás guiado. Fue entonces cuando Tomás dio un paso adelante. Su voz era firme, seca y resonaba como una frase. La familia no falsifica documentos. La familia no roba herencia viva. Familia, señora Justina, proteged no usurpar. Su madre se levantó. Esto es un teatro. Esta señora ya ni recuerda las cosas. Tomás amplió el informe falso. ¿Y cómo lo explicas aquí? Firmado por un médico corrupto, ya investigado en Gdynia por otros 3 casos idénticos. ¿De verdad quieres ir por ese camino? El silencio cayó como una tormenta. Me quedé callado, solo miraba, porque ahora, cada palabra que necesitaba decirse tenía un sello y autoridad. El policía entró en la casa, pidió a los ocupantes que recogieran sus pertenencias. 30 minutos. El tiempo parecía no pasar. Vi a Verónica bajando las escaleras apresurada, con una maleta abierta. La chica que saltó a mi cama ahora lloraba, aferrada a su móvil, y yo, me quedé mirando. Porque la verdadera justicia no necesita gritar, de verdad. Y ahí estaba ella. Señora Angélica, dijo el agente, regresando. La casa está despejada. Recomiendo cambiar las cerraduras en las próximas horas. Queremos evitar el regreso no autorizado. Tomás me miró. ¿Quieres entrar primero? No, todavía no. Quiero ver a todos irse. Y lo vi. Justina fue la última. No me miró a los ojos. Pasó con la cabeza baja, por primera vez, sin palabras. Y allí, de pie, sentí algo nuevo. No fue venganza. Era paz, porque cuando el mundo gira con silencio y sabor, se detiene exactamente donde debe estar. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque lo que pasó esa noche, cuando entré sola en la casa, fue el momento más inesperado de toda esta historia, y eso es de lo que necesito contarte ahora. Cuando el agente anunció el plazo de 2 horas, fue como encender una cerilla en un pajar seco. Lo que hasta entonces era silencio y tensión se convirtió en gritos, carreras, desesperación. Verónica fue la primera en estallar, señaló con el dedo a su madre, acusándola de haber insistido en que vinieran a pasar el verano a Eva. Dije que esto iba a ser un problema. Fuiste tú quien lamió las botas de Justina. La anciana respondió con groserías que preferí no repetir. Mientras tanto, uno de los niños lloraba fuerte en el pasillo, diciendo que quería irse a casa. ¿Pero en qué casa? Si vivían en la mía. Justina caminaba en círculos, con el móvil en la mano, intentando llamar a alguien, probablemente Víctor, pero no respondió. Claro que no. Cuando el barco se hunde, el capitán desaparece primero. El hijo al que había criado con amor ahora desaparecía, cobarde, dejando a su esposa sola en el lío que él había ayudado a crear. Su suegra, una mujer alta y amarga, empezó a gritar: «Nos has metido en este robo». Justina dijo que todo estaba bien en el registro civil. Justina abrió mucho los ojos, sudando, intentando mantener la pose, pero cada frase era una hoja que atravesaba su máscara. Se sentó en el sofá y de repente se dejó caer de lado como si fuera a desmayarse, la mano en la frente, los ojos entrecerrados, la boca entreabierta. El policía ni siquiera se movió, solo apunté algo en mi cuaderno. Tomás, a mi lado, soltó un leve suspiro de cansancio. «Pobre teatro», murmuró. No dije nada, me quedé donde estaba, sentado en las escaleras de entrada, con las manos cruzadas en el regazo y el alma en paz. Vi a alguien que veía el desenlace de una película que ya conocía el final, porque yo lo sabía, siempre lo supe, desde el momento en que Justina derramó ese café en el balcón.
entendí que este falso imperio pendía de un hilo, y ahora, ante mis ojos, todo se vino abajo. Cada grito, cada acusación entre ellos era como un ladrillo menos en el muro podrido que intentaban levantar a mi costa. Es curioso, cuando llega la justicia, no grita, entra por la puerta principal, con un papel firmado y silencio en el bolsillo, y quienes deben, se derrumban. Dijiste que ya no tenía lucidez, gritó Verónica. Dijo que el doctor ya había dado una opinión, que la casa ya era nuestra. Justina respondió con voz quebrada, fue Víctor quien firmó todo. Yo solo ayudé. No es solo culpa mía. El niño que seguía llorando ahora sollozaba suavemente, abrazando una almohada, una escena que nunca imaginé presenciar en mi casa, mi hogar, transformado en un circo. Pero en todo ese caos, fui yo quien permaneció intacto, porque quienes tienen la verdad en sus manos no necesitan defenderse, solo esperen. Y mira, si sigues conmigo aquí, escuchando esta historia hasta ahora, te diré algo desde el fondo de mi cansado corazón. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Y otras veces, es el arma más poderosa, porque mientras se destrozaban desesperados, yo simplemente respiraba. ¿Sabes por qué? Porque cuando la verdad llega con un documento y una firma, no hay mentira que pueda sostenerse, no hay manipulación que dure, no hay familia falsa que pueda soportarlo. Y la parte más hermosa de esta historia sigue faltando, porque lo que hice después de que todos se fueran, fue el comienzo del giro más inesperado que cualquiera podría imaginar. ¿Qué intentó hacer Justina cuando descubrió que la historia no terminaba ahí? Lo entenderás, y te sorprenderás. Cuando el coche de Víctor giró la esquina, quedaban menos de 10 minutos para la fecha límite. La puerta seguía abierta, pero el ambiente era diferente. El silencio del final, ese silencio que solo viene después del huracán. Estaba sentado en las mismas escaleras, con las manos firmemente en el regazo, cuando vi a mi hijo bajando corriendo, con el pelo despeinado, la camisa medio abierta y la mirada desesperada. Miró a su alrededor, vio que se llevaban las maletas, el policía y el alguacil ya preparándose para salir del lugar. Tomás le reconoció y se puso a mi lado, observando. Víctor se acercó a mí, casi tropezando con sus propias palabras. Mamo, madre, esperar. Yo no sabía que iba a llegar a este punto. Me dijo que solo era un ajuste, que no te molestarías. No dije nada, me quedé mirando. Continuó. Justina, me presionó. Dijo que era lo mejor para la familia, que te olvidaron, que si no actuábamos rápido, la casa podría quedar separada, sin usar. Le dejé hablar. Cada frase parecía más frágil que la anterior. Mamá, fui estúpido, fui débil, pero no quería eso para ti. Simplemente pensé que era el correcto, para todos. Entonces pregunté, sin alzar la voz, pero mirándole directamente a los ojos, Víctor, ¿firmaste los papeles? Dudó, tragó saliva, y él dijo, yo, simplemente pensé que era lo correcto. El dolor no llegó como un cuchillo, llegó como un peso viejo, tan presente que ya ni dolía, solo era una afirmación. Así que respondí, con la calma que solo pueden tener quienes amaron demasiado. Robar viva a tu madre es lo correcto para quién. Víctor cayó de rodillas, exclamó, sus hombros temblaron. Pero no me moví, ni una mano en el hombro. No es un consuelo, porque allí, delante de mí, ya no estaba el niño que acunaba en noches febriles. Había un hombre adulto que decidió venderme mientras yo aún respiraba, y entendí que algunas cosas, por mucho que sangran, ya no se pueden curar. La costurera que llevo dentro, sabía cuando la tela ya estaba demasiado rota, y ya sabes, hay recuerdos que se nos pegan como un nudo ciego. Esa tarde en Eva, la arena húmeda en el jardín, el sonido de la puerta cerrándose de golpe tras los invasores, y mi hijo arrodillado en el suelo. Estas son imágenes que nunca salieron de mi cabeza. A veces cierro los ojos y sigo viendo. Hay recuerdos que se quedan atrapados en la piel del alma. Si estáis allí, que me escucháis,
que hayáis experimentado algo parecido, o conozco a alguien que haya sentido este dolor de no ser visto ni siquiera por sí mismo. Comenta aquí. Comparte un recuerdo tuyo. Puede ser una frase sencilla, un gesto que permanece, porque cada recuerdo que compartimos se convierte en un hilo de resistencia entre nosotros. Y en esta vida, simplemente no colapsamos porque todavía quedan quienes cosen el mundo con nosotros. Pero lo que pasó cuando Víctor intentó volver días después, fue el último punto que nunca esperaba, porque ¿quién borra a una madre? Puede que descubras que el mundo a veces escribe con líneas que no se deshacen. Cuando el polvo se asentó y los coches desaparecieron en el horizonte, me quedé allí unos minutos más, solo, escuchando solo el leve crujido del viento contra las ventanas. La casa parecía diferente, o quizá yo era quien ya no era el mismo. Había algo en el aire, un peso antiguo que necesitaba salir, como si los rincones de esa casa conservaran el eco de los gritos, la risa falsa, la traición. Me levanté despacio, fui a la cocina y miré alrededor. Toallas tiradas, vasos sucios, el fuerte olor a perfume barato aún pegado a las cortinas. Ya no era mi hogar, pero iba a ser otra vez. Al día siguiente, contraté a un equipo de limpieza, profesionales serios y discretos. Les pedí que trajeran productos fuertes, que limpiaran todo, cada esquina, cada lechada, cada grieta del armario. Mientras ellos trabajaban, yo me sentaba fuera, sentada en el banco de piedra que mi marido había puesto con sus propias manos años atrás. Recordé cuando dijo que ese banco era nuestro altar de descanso. Sonreí levemente, mirando al cielo. Era hora de empezar de nuevo. Cuando terminaron, entré. La casa estaba más limpia, pero aún faltaba algo. Fui al dormitorio principal, miré las paredes, accioné el interruptor. La luz amarillenta reveló manchas donde antes había cuadros que Justina había tomado, reemplazados a propósito por marcos vacíos. Al día siguiente, fui al taller de pintura en Eva. Elegí un color claro, un blanco casi perla, que aportaba serenidad. Pagué en efectivo, traje las latas solo. Pasé 3 días pintando, solo, una capa al día, sin prisa, y con cada pincelada, sentía que una parte de mí volvía. La pinté hasta el techo, cubrí todo, eliminé su toque. Cuando terminé, guardé los retratos antiguos. Mi marido el día de su boda, Víctor pequeño, pero aún con el alma limpia, y yo, tenía 35 años, sostenía una cinta de coser y una sonrisa en la comisura de los labios. Fue allí donde quise reencontrarme. Luego reorganicé los armarios. Me quité todo lo que no era mío. Puse los platos en el sitio correcto. Doné la ropa que Justina había dejado, incluido un vestido demasiado corto que nunca tendría el valor de ponerse delante de su suegra si me respetara. A última hora de la tarde, cosí cortinas nuevas. Elegí un lino crudo, sencillo, ligero, sin adornos. No quería más encaje, ni más adornos. Quería paz y libertad. Mientras la máquina se deslizaba sobre la tela, encendí la vieja radio. Sonaba una canción antigua, una de esas que mi marido bailó conmigo en el porche en los veranos de 1982. Y allí estaba yo, sentada en el suelo del salón, cosiendo el presente con las manos del pasado. Fue allí, en ese momento, donde me vi de nuevo, no como madre, no como viuda, pero como mujer, como Angélica, la costurera, el que sobrevivió al silencio, a la traición, al intento de borrar. Había regresado a mi casa, y esta vez, entero, porque a veces, la mayor libertad es esta, mirar tu propia casa y saber que nadie más te quitará lo que es tuyo. Pero cuando pensé que por fin todo estaba resuelto, recibí una carta anónima. Dentro había una foto. ¿Y qué había en esa imagen? Cambiaría todo otra vez. La noticia se difundió como el viento en un bosque seco. No sabía que Tomás tenía contacto directo con un periodista de Gdynia, pero lo hizo, y se aseguró de enviar todos los documentos,
con mi permiso, para mostrar lo que intentaban hacerme. El artículo salió un martes por la mañana, en letras grandes, con una foto de mi casa de fondo y el título que me hizo suspirar largamente: Señora mayor de Eva desenmascara un intento de estafa familiar con un informe médico falso. No daban nombres, por razones legales, pero quienes conocían la ciudad sabían exactamente quién era quién. En cuestión de horas, empezaron a aparecer los comentarios. «Bravo, Pani Angélica», escribió una señora de Coobrseg. «Mi madre pasó por lo mismo, pero no tuvo el valor de denunciarlo», dijo otro. «Esta historia necesita ser llevada al cine», comentó alguien. No sabía qué sentir. El dolor seguía fresco, pero algo en ese apoyo anónimo me calentaba el pecho como una manta cuidadosamente doblada. Me quedé en silencio leyendo cada palabra, y allí en Toru, Víctor también lo leyó. ¿Cómo lo sé? Porque al día siguiente, recibí un mensaje seco de su parte: «Mamá, ¿por qué exponer esto a todo el mundo?». No respondí, porque lo que no entendió y quizá nunca entendió fue que yo no expuse nada. Simplemente dejo que la verdad respire. Quienes se avergüenzan de ello es porque tienen algo que ocultar. Justina, a su vez, vio cómo sus números caían en picado. Tenía una cuenta en redes sociales donde publicaba fotos de viajes, cenas, frases motivacionales. Le siguieron mujeres que creían en esa fachada de la familia perfecta, pero ahora, los comentarios han cambiado de tono. «Hermoso por fuera, podrido por dentro. ¿Y aún dices que eres una madre ejemplar? ¿Tienes vergüenza en la cara?». Perdió asociaciones con pequeñas marcas y fue cortada de un evento local en Sopot. Su imagen pública se agrietó como un cristal fino, y todo eso, sin que yo alzara la voz. Ahí fue cuando realmente entendí: cuando la justicia está en silencio, resuena mucho más fuerte. Una mujer de la iglesia me detuvo en la calle y me dijo: «Pani Angélica, has dado valor a muchos de nosotros». Le di las gracias, sin saber qué responder, porque en el fondo, nunca busqué eso. Solo quería mi casa y mi paz, pero quizá, solo quizá, logré más que eso. Quizá he cosido, con el hilo del dolor, una nueva historia que ahora nos pertenecía a todos. Pero la paz completa aún no había llegado, porque la carta que recibí la semana anterior, con esa foto doblada, era solo el comienzo de algo aún más profundo. Quien lo envió conocía un detalle que nunca podría imaginar. Y cuando Tomás vio la imagen, dijo solo una frase: «Lo cambia todo». Durante semanas, el teléfono no sonó, la campana no sonó, no llegó ninguna carta por correo, ni disculpa, ni gesto de arrepentimiento. Y la más curiosa, no estaba ansioso, no había esa afección que sentimos cuando esperamos algo que realmente deseamos. Lo que había en mí era otra cosa, una calma sospechosa, casi curiosa, como alguien que mira el cielo nublado sin saber si va a llover o sol. Pasaba mis días cuidando el jardín, limpiando los azulejos de la cocina, arreglando los paños de cocina que bordaba yo misma cuando aún era solo la madre de Víctor. Ahora, yo era solo yo, Angélica, y la casa pareció finalmente aceptar mi presencia con un silencio respetuoso. Ya no había sombras de otros, risas forzadas, ni perfume que no fuera mío pegado a las paredes. Todo respiraba a mi ritmo. Un martes por la mañana, recibí un mensaje en mi móvil. Era de la hermana de Justina, una chica que apenas me miraba en los cumpleaños, pero que ahora me llamaba Pani Angélica con una cortesía repentina. Ella dijo: «Quizá podrías reevaluarlo. Los niños lo echan de menos. La familia necesita diálogo». Lo leí y respiré hondo. Entonces respondí con una sola frase: «La familia es la que no intenta borrarte». Y apagué el dispositivo. La vida siguió. Las mañanas volvieron a oler a café fuerte y pan caliente. Volví a coser por placer, no por sobrevivir. Hice 2 cojines nuevos para el sillón del salón y, por primera vez en muchos años, me encontré tarareando sin darme cuenta. La libertad tiene un precio.
pero en ese momento me di cuenta de que pagarle era mi opción más lúcida. No tenía que perdonar para liberarme, solo tenía que dejar de esperar. Víctor no envió ninguna carta, no apareció, Justina desapareció como humo, y el vacío que dejó esto no era el de la ausencia, era la claridad. Porque a veces, lo que duele no es perder a alguien, sino descubrir que esa persona nunca estuvo realmente ahí. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque la verdad es que todo parecía resuelto, hasta que recibí un sobre marrón, sin remitente, con algo que me hizo quedarme paralizado en la cocina. Era un informe nuevo, y un nombre familiar en la esquina de la firma. Lo que estaba a punto de venir era más grande que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado hasta ahora. Fui al registro civil en Toru en una mañana lluviosa, de esas en las que el cielo parece cargar con el mismo peso que nosotros llevamos en el pecho. Tomás vino conmigo, se sentó a mi lado en la sala de espera mientras yo sostenía un sobre sencillo con los documentos que había guardado durante años. No temblaba, no dudé. Cuando me llamaron, entré como si entrara en la casa, firme, con memoria, con propósito. La señora del notario, muy educada, preguntó: ¿quiere cambiar algún elemento del testamento anterior, señora Angélica? Y dije, mirándola a los ojos, casi todo. Saqué la hoja nueva, donde me había escrito yo misma, con mi letra pequeña y alineada, cada nombre, cada destino. Víctor, proscrito, sin un céntimo. La casa de Eva, la que intentó arrebatarme en vida, será ahora donada, de forma definitiva, al Instituto Janina Kosciuszko, una organización que acoge a viudas y mujeres mayores sin hogar, el mismo tipo de mujer que Justina y su familia querían ver en la calle con bolsas negras. El resto de mis bienes, mis ahorros, mi coche viejo, la pequeña colección de libros y piezas de costura, los dejé la mitad a una organizaciones no gubernamentales de alfabetización en Gdańsk, y la otra mitad a la parroquia de Miti Marcin, donde me recibieron tantas veces cuando solo necesitaba sentarme y escuchar un himno antiguo. La chica de la oficina de registro civil guardó silencio un momento, luego preguntó: ¿estás seguro? Y yo dije, sin apartar la mirada: intentaron quitarme todo en la vida. Ahora no tendrán en la muerte lo que despreciaban. El bolígrafo se deslizó sobre el papel como si arañara la última costura de un vestido largamente esperado. Tomás me miró con una sonrisa discreta, de esos que respetan más de lo que celebran. Salí de allí más ligero de lo que entré. El testamento era más que un documento. Esa fue mi respuesta, mi verdad, mi justicia. Y fue allí, volviendo a casa bajo un paraguas marrón, cuando me di cuenta de algo. A veces, las palabras más poderosas que escribimos son aquellos que otros nunca tendrán la oportunidad de borrar, porque aunque piensan en la herencia como número, pienso en el legado como memoria, y mi memoria, ahora, pertenece a quienes nunca intentaron borrarme. Si has llegado hasta aquí conmigo, respira hondo, porque lo que pasó días después, cuando me llamaron a la parroquia con un sobresellado a nombre de Víctor, era el último giro de esta historia que nadie esperaba. El domingo me desperté temprano, el cielo estaba despejado, el viento traía el olor del mar, y, por alguna razón que ni yo podía explicar bien, me apetecía hacer un pastel de amapola, el mismo que más le gustaba a Víctor cuando era pequeño. La preparé con calma, tamicé la harina 2 veces, mezclé la levadura poco a poco, batí la masa a mano como hacía antes, sin prisas. El horno calentaba la casa, el olor esparcía recuerdos por toda la cocina. Puse la mesa en el porche, con 2 tazas y un paño bordado, no porque lo esperara, sino porque una parte de mí todavía lo recordaba. Esperé casi hasta el mediodía, no llegó nadie, sin mensaje, sin llamada. Miré hacia el mar y negué con la cabeza con una sonrisa triste.
Fui al aparador del salón y tomé el marco antiguo con la foto de mi marido. Me senté de nuevo, con la taza caliente en las manos, y dije como si él estuviera allí: nuestro hijo ha crecido, cariño, pero no ha madurado. Ya no había dolor, solo una observación serena, de esas que la vida nos pone delante hasta que entendemos. A veces, la herida se convierte en piel nueva. Poco después, la señora Alina, mi vecina de al lado, pasó por la calle y me vio sentado allí. Llamó a la verja y gritó: Angélica, he hecho un café fuerte. ¿Vienes a beber conmigo? Miré dentro, a ese juego de mesa, y entendí: no todas las esperas tienen que durar para siempre. Cogí mi abrigo, dejé que el pastel se enfriara y me fui, porque, al final del día, lo que realmente necesitamos es una de presencia, no de parentesco. Pero aún así había un sobre guardado, con un nombre que no veía en décadas, y eso alteraría algo que ni siquiera el tiempo podría borrar. A principios de otoño, los vientos cambian de dirección aquí en Eva, el aire empieza a secarse, las hojas se desprenden de los árboles sin causar escándalo, y el mar adquiere un silencio más denso, como si también recordara algo antiguo. Fue en una mañana así cuando me senté en mi escritorio en mi habitación, con papelería, un bolígrafo de tinta azul oscuro y un sobre grueso. No era una carta para Víctor. Ya había cerrado este capítulo. Era para la oficina del notario, para el abogado. Para mí. Empecé despacio, como alguien que deshace un nudo con paciencia. Durante años, fui la costurera. Yo era la madre, la esposa, la mujer que limpiaba la casa los domingos y se levantaba temprano los lunes. Yo era la base, el suelo. Luego fui a la sombra. Yo era la que se evitaba a sí misma a sus ojos, la que se desechaba en sonrisas fingidas, la que se empujaba hacia afuera como un mueble viejo, y sin embargo, me puse de pie. Hoy en día, no soy nada así. Soy el viento, invisible, quizá, pero imposible de arrestar. Me detuve, bebí un sorbo de agua, y continué. Mi historia no es rara. Lo que me hicieron, lo hacen a muchos otros. Solo cambia el nombre del hijo, nuera, la casa. Lo que ya no puede pasar es que la mujer necesite demostrar su cordura, su memoria, su historia, para mantener lo que ha construido con sus propias manos. Que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé para ser escuchado. Que ninguna mujer tenga que demostrar su cordura para mantener lo que ha construido. Firmé con calma: Angélica Wieniewska. Doblé la hoja, la guardé en el sobre y la sellé. Se la di a Tomás para que se registrara en el proceso, pero no porque fuera necesario, sino porque era simbólico. Era mi último punto final, porque a veces, lo único que nos falta para respirar enteros de nuevo, es escribir lo que nadie tuvo el valor de oír. Pero aún tenía algo guardado, un nombre, un recuerdo. Y la carta que llegó semanas antes, con esa firma que no había visto en casi 40 años, dijo que esta historia no había terminado. Todavía no. La casa de Eva ahora respira un nuevo soplo de aire. Las ventanas siempre están abiertas. Dejo que el viento barre lo que antes era una sombra. El sonido de las olas llena cada rincón, y el olor a pastel de nuez que sale del horno se mezcla con el de las flores que planté en el jardín: crisantemos, margaritas y lavandas, mis favoritas. Los domingos, un pequeño grupo de mujeres viudas se reúne aquí conmigo. Nos sentamos en el jardín, tomamos té, compartimos recuerdos. Cada uno tiene su dolor, su lucha, su silencio, y allí, sentados al sol, nos reímos de cosas sencillas, porque al final, eso es lo que queda, el derecho a existir sin miedo. En mi habitación, dejé un marco de fotos en la cómoda. En ella hay una frase bordada que me acompaña como oración: no me han olvidado. Intentó, pero no pudieron. Víctor nunca volvió a aparecer. He oído que se mudó a otra ciudad. Justina borró sus perfiles en redes sociales. Y yo, estoy aquí, en paz,
no como la madre rechazada, pero como la mujer que redescubrió su historia y la convirtió en un refugio para otros. Saber. La mayor lección que he aprendido de todo esto es que el amor no es sumisión. Ese silencio también es una respuesta. Ese tiempo, aunque lleve tiempo, trae justicia a quienes permanecen enteros, incluso cuando intentan romperlo. Y esa dignidad, sí, es la herencia que nadie puede quitarnos. Todos los que han visto hasta aquí se han llevado conmigo un trozo de esta historia, y eso me conmueve más de lo que puedo explicar. Gracias, de corazón, por quedarte hasta el final. Este canal está formado por historias como la mía, como la tuya, como las de tantos otros. Si sentiste algo, si de alguna manera te tocó, deja un amor para mí. Es como un abrazo silencioso, y si quieres volver para otro café, suscríbete al canal. Aquí, la puerta siempre está abierta. Cuéntame en los comentarios dónde estás viendo. Quién sabe, quizás seamos vecinos de alma. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.